como un requisito dentro de la ISO. Sin embargo, ahora el 1 de abril se hizo la publicación de la versión 6 de FSC 22000, donde se incorpora como un requisito adicional como tal la cultura inocuidad alimentaria. Acá lo que vamos a ver es como el enfoque de cultura inocuidad alimentaria basado en GFCI, las 5 áreas, y cómo podemos nosotros en nuestra empresa alimentaria desarrollar estrategias, actividades o procesos que vayan enfocados a la cultura inocuidad alimentaria. Y cómo también todas estas estrategias, procesos y demás podemos incorporarlos dentro de un plan de cultura inocuidad alimentaria. Entonces, antes de empezar con cultura inocuidad, ¿verdad? Es muy importante tener claro qué es cultura, ¿verdad? Cultura se define como un conjunto de conocimientos, ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, estudio, trabajo y convivencia. Aquí destacamos convivencia, ¿verdad? Porque la cultura de inocuidad se da dentro del lugar de trabajo. También se puede definir como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época o a un grupo de personas. Nuevamente, dentro de nuestras organizaciones tenemos un grupo de personas en convivencia, ¿verdad? Donde tenemos algunas regulaciones internas y buscamos desarrollar una cultura de inocuidad alimentaria, una buena cultura de inocuidad alimentaria. Entonces, también es importante tener claro de que hay directrices generales en cuanto al tema de cultura de inocuidad, pero cada organización desarrolla su propia cultura de inocuidad alimentaria, porque cada organización maneja procesos diferentes, hazards diferentes, normas diferentes, infraestructura diferente. Entonces, no es un concepto como tal plano, sino se adapta a las condiciones de las organizaciones. ¿Qué es cultura de inocuidad como tal? GFCI define la cultura de inocuidad como valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad alimentaria a través y a lo largo y ancho de la organización. GFCI, como sabemos, es la Global Food Safety Initiative, que es la iniciativa global de inocuidad alimentaria. Ellos analizan los esquemas de certificación como FSC, BRC, IFS, SQF y dan el visto bueno para su utilización en el mercado. Acá nuevamente rescatamos la palabra comportamiento, porque cuando trabajamos con personas, el comportamiento es eso que vamos a tratar de regular, cambiar o alinear a los estándares y estrategias de organización como tal. Entonces, la cultura de inocuidad señala cómo se hacen las cosas en la compañía y eso tiene que ver con 2 tipos de comportamientos. Tenemos el comportamiento normativo. Es aquel que sabemos que tenemos que hacer y está normado. Hay procedimientos, directrices, manuales, POEs, rótulos, medidas disciplinarias. Entonces, por ejemplo, un caso muy práctico de comportamiento normativo, si yo como gerente o inspector de calidad estoy en el área de lavado de manos y viene un colaborador, probablemente siga el procedimiento como está en el rótulo pegado en la pared, puesto que yo estoy ahí generándole esa presión, ¿verdad? Entonces sabe que si no lo hace va a haber alguna medida disciplinaria, un llamado de atención y demás, porque es un comportamiento normado. Por otro lado, tenemos el comportamiento espontáneo o innato. Son motivados por los valores, actitudes y creencias propias del individuo. Es el comportamiento cuando nadie lo ve. Entonces, con el mismo ejemplo, el lavado de manos, ¿qué pasa si, aunque esté el rótulo, no está una persona vigilando el proceso de lavado de manos? Puede ser que esta persona entre y se la lave bien, tendríamos una cultura de inocuidad bastante positiva, o más bien solo se ponga alcohol en gel, se moje las manos nada más. Entonces, eso es lo que hay que corregir y ir buscando que este comportamiento se alinee con nuestro comportamiento normativo. Muy importante acá en este caso, considerar personal nuevo, ¿verdad? Que vienen de otra organización, de otra cultura, no tienen los mismos, la misma capacitación que cuentan nuestros colaboradores. Entonces, la inducción es fundamental para que estas personas entiendan cuál es nuestra expectativa de su comportamiento dentro de la organización. Acá una frase que aplica mucho para el tema de cultura de inocuidad como tal, la que habla de calidad, pero podríamos hablar de calidad o inocuidad, significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te esté mirando, ¿verdad? Esa frase hay que reproducirla y transmitirla para que todas las personas entiendan que es su responsabilidad trabajar bien, que no tengo que estar yo como inspector, o como supervisor o como gerente fiscalizando su trabajo como tal, sino que debe hacerse bien aún cuando nadie los esté mirando.
cultura de inocuidad, uno de los desafíos de la cultura de inocuidad es hacer de estos valores, actitudes y creencias de cada individuo comportamientos compartidos en una organización. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de 20, 10, 100, 300, 1000 personas, ¿verdad? Que cada una tiene creencias individuales, valores y actitudes, pero necesitamos que estos valores y actitudes se vuelvan compartidos dentro de la organización, pero siempre alineados a la estrategia de la organización y alineados a la inocuidad alimentaria, ¿verdad? Como les comentaba, vamos a ver la cultura de inocuidad desde un enfoque de las dimensiones de la cultura de inocuidad basadas en GFCI. Entonces tenemos la primera dimensión, que es misión y visión, que es liderazgo organizacional. Tenemos la dimensión personas, que tiene que ver, es como el núcleo, realmente cuando hablamos de cultura hablamos de relaciones inter y intrapersonales. Tenemos la consistencia, la adaptabilidad, que es cómo reaccionamos al cambio, y tenemos la concientización de los peligros y riesgos. Entonces empezamos con misión y visión. Como les mencionaba, es el liderazgo organizacional y incluye algunos aspectos como estructura de valores y propósito, establecer directrices y expectativas, liderazgo de mensajes, comunicar con el ejemplo y participación activa de todos y cada uno de los miembros de la organización. Entonces, cuando hablamos de estructura de valores y propósito, es imperativo que dentro de la estructura, de la misión, de la visión, de la estrategia de la organización estén incorporados aspectos de inocuidad alimentaria. Se deben establecer expectativas claras para cada uno de los puestos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos el personal de mantenimiento, de sanidad, de calidad, de producción, de logística, de seguridad, todos y cada uno de los manuales de puestos deben tener las expectativas en cuanto a inocuidad. Y esas expectativas deben ser claras, porque ellos deben entender qué es negociable y qué no es negociable. Deben tener claro hasta dónde está su actuar y cómo aportan ellos a la inocuidad alimentaria, ¿verdad? No es requisito, digamos, de que el departamento de calidad o sistema de gestión sea el encargado de velar por la inocuidad de todas y cada una de las áreas. Si tenemos claras las expectativas de inocuidad en las labores de mantenimiento, ellos deberían hacerlo bien. Luego, en la parte de liderazgo y mensajes, ¿verdad? De liderazgo es clave en esta parte de liderazgo organizacional, ¿verdad? Cómo la alta gerencia se incorpora a los procesos de capacitación y de dar el ejemplo, ¿verdad? Si tenemos una norma de lavado de manos, de que todos tienen que lavarse las manos, secarlas y aplicarse alcohol en gel, no es posible que en una visita del gerente general él pase como si nada y nada más se ponga alcohol en gel o ingrese al área sin los procedimientos, entre reloj y demás, ¿verdad? Porque aquí no tenemos coherencia con lo que estamos diciendo y exigiéndole al personal en general, no hay un liderazgo organizacional, que es lo que viene igual comunicar con ejemplo, y participación activa de todos y cada uno de los miembros de la organización. Acá volvemos a lo mismo, hablamos desde el área administrativa y el área operativa, logística, seguridad, compras, ventas, marketing. Todos tienen que tener claro que si trabajamos en una empresa de alimentos, la inocuidad alimentaria es clave. Y tenemos que tenerlo claro porque todas estas personas en algún momento tomarán una decisión y debe estar basada en el riesgo de inocuidad alimentaria. Entonces, como les comentaba, políticas y estándares traducidos a expectativas para los colaboradores. El objetivo de los mensajes de inocuidad alimentaria es el informar y concientizar entre los empleados nuevos y los ya existentes. Acá muy importante también tener presente que este trabajo de fomentar una cultura de inocuidad en la organización es un trabajo departamental. Tenemos que trabajar tanto capital humano, calidad, producción, alta gerencia. ¿Por qué? Porque los procesos de inducción o de contratación deben estar alineados a esta capacitación de nuevos colaboradores. Porque ya sabemos, traen una cultura diferente, vienen de empresas diferentes, deben adaptarse a nuestro sistema de gestión, a nuestra cultura, y que este proceso de incorporación no genere ya cambios significativos o ponga en riesgo algunos procesos. Algunas preguntas generadoras sobre el área de liderazgo organizacional. ¿Cómo se comprometen los líderes directivos con la inocuidad alimentaria? ¿Cómo se utilizan los mensajes para comunicar la inocuidad alimentaria a todos los empleados? ¿Es la visión y la misión de tu compañía expresada, entendida claramente por todos los colaboradores? Acá es importante
También tener presente de que esta guía de GFCI dice que tanto la misión y la visión de la compañía, ya que son el que somos y hacia dónde vamos, debe tener incorporado aspectos de inocuidad alimentaria, ¿verdad? No solo decir que vamos a ser una empresa líder en el mercado mexicano, en la venta de productos de panificación y demás, sino también incorporar ese aspecto de inocuidad porque es clave para el desarrollo de la operación. Muchas veces solo lo tenemos incorporado en la política de inocuidad como tal, ¿verdad? Que es un requisito de algunas normas como FCC 22000, pero también debe estar incorporado en la misión y en la visión para que todas las personas de toda la organización sepan que la inocuidad es importante, es crítica y es la base para la toma de decisiones. Y la última pregunta generadora es, ¿participa la alta dirección de capacitaciones y actividades relacionadas con la inocuidad alimentaria? Muchas veces tenemos casos donde la alta dirección no participa en capacitaciones, no se le da una inducción adecuada, nada más recibe el correo con un informe del equipo HACCP, o sea, no hay un seguimiento a la inocuidad como tal, no reconocen peligros significativos para la organización. Eso es muy crítico, porque a final de cuentas la alta dirección tiene que dar ese liderazgo, tiene que saber de riesgos, tiene que comunicar con el ejemplo y tiene que tomar decisiones basadas en riesgo. Entonces, esas preguntas también nos funcionan mucho para hacer como una autoevaluación de nuestra organización y nuestra cultura alimentaria. Personas como tal hablan, y aquí volví a la definición de cultura de inocuidad, que son valores, creencias, normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de comportamiento, las personas son un componente crítico de cualquier cultura de inocuidad alimentaria. Entonces, es como la parte más amplia de todas estas 5 áreas de la inocuidad alimentaria. Entonces, al decir personas, nos referimos a cada uno de los integrantes involucrados dentro de la industria alimentaria, desde la granja, el campo, el botecar, el procesamiento, empaquetado, distribución y hasta servir la comida. Entonces, todas esas personas hacia atrás y hacia adelante de nuestra cadena de producción o nuestra agrocadena están relacionadas con la inocuidad alimentaria y deben conocer la cultura de inocuidad alimentaria. Nuestros proveedores deben ser capacitados por nosotros o deben recibir comunicación de nosotros en cuanto a nuestras expectativas en cuanto al producto, nuestras expectativas en cuanto a cumplimiento de inocuidad, calidad, entrega. Nuestros clientes también deben conocer nuestra cultura de inocuidad. Eso nos ayuda como empresa a vender, a que las personas tengan confianza en la organización y demás. Entonces, sí es muy importante que cuando hablamos de personas, no hablamos solo del personal o los colaboradores operativos, sino que hablamos de los operativos, supervisores, mando medio, gerencias, alta dirección, junta directiva, como tal como la organización, personas de seguridad, logística, distribución, ventas, marketing, todos los que están relacionados con la cadena de suministro. Cuando hablamos de personas, igual vamos a tener algunos componentes clave, que son actores clave, gobernanza, comunicación, organización y aprendizaje, incentivos, recompensas y reconocimiento. En el aspecto de actores clave, debe realizarse un mapeo de la organización y todos los actores clave, considerando el personal de seguridad, transportistas, proveedores externos, proveedores colaboradores, de todas las áreas productivas y administrativas, y no olvidarnos nunca de la alta dirección. Tener presente que la cultura de inocuidad como tal no es una responsabilidad exclusiva del gerente de calidad, del gestor de inocuidad o de la persona a cargo del sistema de gestión, sino es una responsabilidad compartida de toda la organización. Como ya definíamos, la cultura de inocuidad es un comportamiento de toda la organización, es lo que esperamos de la organización en cuanto a inocuidad alimentaria. Entonces, no puede recaer en los hombros de solo un departamento o un área. Debe ser compartido por todos y cada uno. Cuando hablamos de gobernanza, la gobernanza es el proceso de tomar y hacer cumplir decisiones dentro de una organización o sociedad. La gobernanza a nivel de GFCI debe incluir por lo menos los siguientes elementos. Una dirección estratégica, siempre que toda la parte estratégica de la organización incorpore la inocuidad alimentaria. Estructura y responsabilidad organizacional, que exista una estructura, un organigrama y que existan las expectativas de inocuidad alimentaria en cada uno de los niveles. Eso es una cascada. Existe la alta dirección, tiene sus expectativas en cuanto a inocuidad alimentaria y hacia abajo se desglosan a las áreas operativas, a los jefes, a los encargados y a los operarios.
políticas estándares que no queden solo en el papel, ¿verdad? Porque la política puede ser muy bonita, 2 páginas, incluye todos y cada uno de los requisitos de las diferentes normas aprobadas por GFCI, pero cuando un colaborador las lee, no entiende. Entonces, ¿qué es lo importante? Traducir estas políticas estándares a cada uno de los colaboradores, pero traducidas en expectativas, ¿ok? Yo espero del departamento de mantenimiento que cumpla con esto, esto y esto. Yo espero del departamento de logística esto, esto y esto. Y son sus expectativas. Y tienen que cumplirlas sí o sí, no son negociables. Y no es un área específica de calidad. O sea, calidad fiscaliza los procesos, pero si calidad, si producción o mantenimiento tienen sus expectativas básicas de inocuidad alimentaria, es responsabilidad de ellos el cumplimiento. La gestión del riesgo y problemáticas o problemas y cultura y comportamientos. Entonces, acá en gobernanza, en la parte de cultura y comportamientos, es muy importante considerar que lo que buscamos con la cultura es cambiar los comportamientos negativos a comportamientos positivos. Entonces, también no podemos trabajar la cultura de inocuidad sentados en un escritorio. Necesitamos identificar cuáles son esos comportamientos que debemos cambiar para así poder actuar. La gobernanza implica también que la inocuidad forme parte dentro de la estructura organizacional y que existan medios y canales para la comunicación de riesgos, peligros, situaciones de riesgo de inocuidad conocidos por todos. Entonces, que desde la persona que trabaja en seguridad, la persona que trabaja en ventas, logística, de cualquier área de la organización, puedan identificar cualquier tema relacionado con inocuidad alimentaria, fraude alimentario, defensa alimentaria, cualquier contaminación posible, que existan los canales y que sean conocidos por las personas, que no queden solo en el papel nuevamente. Dentro de personas también está la parte de comunicación. La comunicación es fundamental para toda interacción humana. Juega un rol innegable en promover una cultura de inocuidad alimentaria. Existen diferentes canales o medios de comunicación. Cada organización tiene diferentes canales y cada organización definirá qué comunicar, cómo comunicar y por qué medio. Sí es importante considerar que no podemos basarnos siempre en el mismo medio porque ya se vuelve reiterativo y las personas le pierden como esa atención, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar como medio de comunicación simplemente un mensaje en WhatsApp o siempre solo poner pósters y decir que nosotros comunicamos aspectos de cuidado mediante rótulos en la organización, porque no es suficiente. Debemos aprovechar al máximo todos los canales o medios de comunicación y estarlos cambiando para que sea dinámico y las personas puedan percibir la información en tiempo real y que esto ayude realmente a mejorar los comportamientos que hemos evidenciado o identificado que no son tan positivos. Entonces, tenemos una larga lista de canales o medios de comunicación, como les comentaba, pósters, pizarras informativas. He visto en LinkedIn también que comparten mucho. Por ejemplo, tenemos una pizarra informativa en el comedor o en algún área común y por mes compartimos un afiche sencillo de algunos aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria. Entonces, por ejemplo, en enero comparten un afiche de alérgenos, en febrero uno de fraude alimentario, en marzo uno de defensa alimentaria. Pero ¿qué es lo más importante? Bueno, que estos pósters no es solo colocarlos en la pared, sino de ver una explicación. Deben reunirse el equipo y comentar, bueno, vamos a pegar este póster de alérgenos, vamos a comentarlo, una pequeña discusión, 5 o 10 minutos, y de esa forma se vuelve una parte de la cultura que todos los meses vamos a tener un nuevo póster con información relevante en cuanto a inocuidad y calidad alimentaria. Reuniones, aprovechar todas las reuniones de equipo, de alta dirección, de equipo de trabajo, círculos de calidad, si existe alguna queja de algún cliente, una no conformidad, todos estos espacios, esas reuniones cuando hacemos análisis de causa raíz, nos ayudan a comunicar y a mejorar estos aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria. Informes escritos, ¿verdad? Hacia alta gerencia o de alta gerencia hacia mandos medios, supervisores, ¿verdad? Videos explicativos, videos de cultura de inocuidad, videos de imagen corporativa, de identidad corporativa relacionados con inocuidad, videos de buenas prácticas o también videos donde se señalen algunas malas prácticas evidenciadas. No es atacar, es demostrar que a veces no hacemos las cosas tan bien como deberíamos. Llamadas telefónicas también, dependiendo del actor que estemos comunicando, a veces son proveedores, clientes, podemos hacerles llegar información de forma de llamada telefónica.
Podemos realizar conferencias como la que estamos participando, ¿verdad? Es una forma de comunicar aspectos relacionados con inocuidad. Charlas de cambios, cuando hacemos algún cambio en infraestructura, en proceso, es importante que todas las personas conozcan del proceso para que no se vaya a generar algún problema de inocuidad por desconocimiento. El coaching digital, tutorías, procesos de retroalimentación y sugerencias dirigidas. Si vemos que alguna persona específicamente está fallando, tiene un comportamiento inadecuado, fácilmente se puede comunicar un supervisor, un inspector, un jefe de forma asertiva y hacerle un llamado de atención o decirle cómo debe ser el proceso adecuado. Si tenemos intranet de la compañía, tablero de mensajes, página web, de igual forma esto funciona mucho para los clientes y proveedores, conocer y entender cuál es la cultura que maneja la organización como tal, competencias, algunos rallies, algunas actividades lúdicas dentro de la organización enfocadas de igual forma en inocuidad alimentaria, reuniones de grupos Gemba, Kaizen, Mejor Argentina, HCCP y demás, premios y reconocimientos. Acá es muy importante cuando hablamos de premios y reconocimientos porque no podemos enfocar, premiar o reconocer o bonificar basados únicamente en producción. Sabemos que producción es lo que mueve la compañía en cuanto a volumen, ventas y demás, pero no podemos poner que vamos a dar un bono únicamente contemplando en que aumentemos la producción. Cuando hacemos este premio y reconocimiento debe estar enfocado también o tener claras las expectativas de inocuidad alimentaria. Porque, por ejemplo, si yo digo que voy a hacer un bono o una bonificación por cantidad de botellas empacadas o por cantidad de kilos empacados, rápidamente el personal comienza a ignorar algunos aspectos de calidad, de inocuidad y aumenta la producción rápidamente. Entonces, si yo voy a utilizar algún tipo de reconocimientos como estos, deben estar muy claras las expectativas de inocuidad que deben cumplirse para poder asegurar que la producción se asegura. Consecuencias, incluyendo acciones disciplinarias hasta la terminación de contratos, ¿verdad? Es una forma de comunicar también. Las redes sociales internas, los grupos de WhatsApp, que ahora son muy comunes, inducciones de nuevo personal, esto es muy, muy importante. Cuando una persona llega a la empresa, no conoce la cultura de inocuidad, no conoce la cultura en general de la organización, entonces la inducción es el primer paso donde nosotros le libertad de tal cosa. Entonces, ese momento de inducción de personal nuevo es clave. Reuniones de equipo HCP también se pueden comunicar cambios, riesgos, incidentes y demás. Tenemos cuando vienen personas visitantes a la organización, también es importante comunicarles cuál es nuestra cultura. Idealmente se utilizan brochures o panfletos donde se le dice, bueno, somos una empresa certificada o somos una empresa que tiene un programa de buenas prácticas de manufactura o un HACCP o somos certificados y esta es nuestra expectativa de comportamiento suyo dentro de la organización. Entonces ahí les decimos que no pueden tener reloj, que tienen que tener zapatos de seguridad, gabacha, cubrebocas, silla, que no puede tener anillos, que no puede entrar con productos metálicos, que debe llenar una bitácora, que no pueden dar solo en las instalaciones. Entonces este proceso también está relacionado con comunicación. Semanas temáticas también, podemos hacer una semana específica de inocuidad y aquí hacía la incorporación del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, que es el 7 de junio, que tenemos la oportunidad de aprovechar esta ocasión para promover la cultura de inocuidad en nuestras organizaciones. El lema de este año, la inocuidad de los alimentos, es un asunto de todos. Entonces, vamos a abrir el documento de guía. Nada más denme un chance para compartir el documento. ¿Me confirma si están viendo el documento de las normas alimentarias salvan vidas? Sí, Ronald. Ok, perfecto. Entonces, la FAO y la OMS trabajan de manera conjunta en el desarrollo de este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Este año se celebra el 7 de junio de 2023. Y este documento es una guía para que todas las organizaciones públicas, privadas, puedan celebrar
este día como tal. Entonces dan algunas recomendaciones, dan algunos elementos. Entonces trae las temáticas muy bien explicadas de forma corta, trae un poco de la historia de la organización, ¿verdad? Y cómo se celebra y qué se está haciendo. Y trae una guía de formas de celebrar. Entonces, ¿cómo podemos celebrar? Entonces, si pretende organizar un acto, a continuación se presentan algunos ejemplos que le ayudarán a decidir la forma de celebración. Resulta importante garantizar que todos los actos presenciales cumplan con las medidas de prevención locales de enfermedad por el COVID y las reuniones virtuales son una alternativa que también permitirá participación a distancia. Entonces, algunas de las formas de celebrar, se graba un video, documenten historias sobre un agricultor, un profesional de la salud, un cocinero, un empresario del sector alimentario. Compartir experiencias puede ayudar a las personas a entender lo importante de emplear los alimentos. Ponga a prueba sus conocimientos. Existen numerosas formas de obtener información sobre la inocuidad de los alimentos o de compartir su conocimiento, ya sea de manera presencial o en línea. Ponga en marcha una competición o concurso de preguntas. Organice una actividad deportiva. Organice una carrera, un paseo o un baile para promover la inocuidad de los alimentos. La actividad física es una forma excelente para que las personas participen en sus comunidades en favor de una causa. Luego también dice, utilice nuestros folletos, ponga en práctica y comparta los consejos recogidos en una serie de documentos de 2 páginas de la FAO-OMS que están disponibles en la página de la FAO, que se centran en la mejora inocuidad de los alimentos en distintos contextos. Forme o capacita al personal. Aproveche la oportunidad para reforzar la cultura inocuidad de los alimentos en el trabajo, independientemente de que usted produzca, sirva o venda los alimentos. Celebre los logros. Muestre buenas prácticas. Invite a personas que cultiven, elaboren, vendan o cocinen alimentos a hablar sobre sus actividades o hacer una demostración de ellas y explicar por qué es importante la inocuidad de los alimentos en esos procesos. Organice un seminario web, reúna a las personas para debatir del tema de este año, prosiga el debate con una sesión de preguntas y respuestas para proporcionar consejos a un público virtual o presencial. Sea creativo, componga una canción, haga una coreografía, escriba un poema o haga un dibujo. El arte puede estimular la actuación y provocar cambios duraderos. Y participe en las redes sociales, sensibilice y promueva medidas que puedan ayudar a las personas a mantener y inocuidad los alimentos. Influye en su red a fin de lograr alimentos más inocuos para mejorar la salud. Entonces, esas son algunas estrategias que recomienda FAO y OMS para poder celebrar y compartir dentro de la organización y generar así cultura inocuidad alimentaria. De igual forma, refrescan el eslogan que deben cuidar los alimentos en el asunto de todos y trae algunos aspectos específicos si se trabaja para un gobierno o si trabaja para una empresa alimentaria o una tienda de alimentación. De igual forma, trae algunos mensajes claves que se pueden utilizar para panfletos, brochures, pizarras y demás. Entonces, volviendo a la presentación. Como les decía, esto es un aspecto muy importante y de verdad que va a marcar la cultura de inocuidad. Poder celebrar esto durante una semana, traer a los proveedores, darles una capacitación a los proveedores y decirles, bueno, estamos celebrando la cultura de inocuidad. Estas son nuestras expectativas en cuanto a ustedes en la entrega de nuestros productos, material de empaque, servicio y demás, que ellos entiendan que hay un compromiso directo de la organización en cuanto a la inocuidad alimentaria y que lo tomamos en serio. De igual forma, con los colaboradores podemos aprovechar, hacer charlas, reforzar algunos temas como fraude, defensa alimentaria, alérgenos, algunos casos o crisis que ya hemos tenido, hacer un simulacro y demás. Aprovechar este espacio para reforzar esa cultura. En el área, siguiendo en la parte de personas, organización, aprendizaje, los altos directivos se encuentran frecuentemente excluidos de la capacitación relacionada con la inocuidad alimentaria. Como resultado, los gerentes podrían sufrir de una falta fundamental de entendimiento de los riesgos de inocuidad alimentaria. Y no solo acá cuando hace referencia a la alta dirección, ¿verdad? Probablemente la alta dirección en temas de producción y calidad tengan muy claro los riesgos de inocuidad alimentaria, pero no así el gerente financiero, administrativo, contable y demás, ¿verdad? Entonces, es muy importante, o es imperativo realmente, que todos los altos directivos, sin importar el área, conozcan de inocuidad alimentaria y estén capacitados, para que entiendan por qué en algunas ocasiones se deben tomar decisiones de colocar un producto como producto no conforme, desecharlo, reprocesarlo, sabiendo que eso tiene un impacto económico a la organización, pero hay un impacto o un riesgo de inocuidad que se sobrepone. Entonces, para evitar que se dé esa riña o esa
desinformación de por qué se está botando el producto, de que vale mucho, de que es una pérdida y demás. Lo más sano es trabajar desde la prevención y asegurar que todas las personas de la alta dirección y mandos medios, en general toda la organización, cuenten con capacitación en inocuidad de alimentos. Cada grupo posee sus propias necesidades de capacitación en relación con la inocuidad alimentaria. Eso es muy importante. De igual forma, debemos dentro de la organización identificar estos grupos para focalizar las capacitaciones, tutorías, reforzamientos y demás en algunos temas. Entonces, la educación y la capacitación son herramientas esenciales. Estos procesos deben adaptarse según el entendimiento y la confianza de las personas. Los programas de capacitaciones deben tener claras las expectativas y responsabilidades de cada puesto, para así definir las necesidades de capacitación e información. El programa de capacitación debe contemplar las expectativas y las responsabilidades y el entendimiento y la confianza de las personas. Entonces, hay una matriz que utiliza GFCI para analizar también cómo debemos tratar los temas de capacitación. Entonces, si tenemos personas que entienden entendimiento alto y confianza alta, o sea, comprenden el tema y tienen confianza, entonces esas personas no presentan un riesgo para la organización. No se deben dejar de lado, deben mantenerse igual con capacitaciones constantes, pero más bien nos van a funcionar como defensores internos de la inocuidad alimentaria, porque entienden y tienen confianza para actuar. Por otro lado, tenemos personas que tienen un entendimiento alto y baja confianza. Acá realmente, como ya cuentan con el entendimiento, ya están capacitados, tienen competencias, no hace falta como tal una capacitación inmediata. Más bien lo que se debe trabajar es un coaching, una tutoría o mentoría para que tomen confianza y puedan aplicar todo ese conocimiento. Como tercero, tenemos personas con entendimiento bajo y ellos tienen una confianza baja, saben que no saben. Entonces, acá es directamente donde debe estar el foco de capacitación y de una vez capacitar y luego darle un coaching a estas personas. Pero acá lo clave es de inmediato capacitarlos. Y como cuarto tenemos uno de riesgo, que son personas que tienen un entendimiento equivocado y una confianza alta. Entonces, son un alto riesgo porque como tienen alta confianza pueden llegar a tomar decisiones sin conocimiento de causa, sin análisis de riesgo, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos esta matriz dentro de la organización y pensamos no solo en personal operativo, sino pensamos en personal operativo, en personal de finanzas, en personal administrativo, contabilidad, sabemos que probablemente algunos departamentos, por falta de capacitación, tengan un entendimiento equivocado, pero tengan una confianza alta. Entonces, nosotros tenemos un producto no conforme, 10 toneladas de X producto está como producto no conforme, calidad lo reporta como tal, finanzas no entiende o no comprende o ventas y tiene suficiente confianza y realiza la venta de dicho producto, obviando toda la parte de información. Entonces, acá hay mucho riesgo y debe ser un foco gerencial inmediato. Se debe actuar de forma inmediata. ¿Para qué? Para capacitar, formar y educar a este personal para que no exista un riesgo en el tiempo. Por otro lado, dentro de la organización de aprendizaje se pueden desarrollar también lo que llamaremos influenciadores de comportamiento. Los influenciadores de comportamiento pueden ser personas o pueden ser acciones. Por ejemplo, una bonificación, como les comentaba, puede ser un influenciador de comportamiento. Pero ¿qué es lo importante? Bueno, que esta bonificación, este premio, esté vinculado con expectativas de inocuidad alimentaria, que no sea solo en tonelaje o en kilos producidos o en disminuir el costo a lo que cueste, ¿verdad? Si no, vamos a disminuir un costo, pero bueno, hay una expectativa de inocuidad, vamos a mejorar la producción en kilogramos por día, pero esos son nuestros requisitos de inocuidad, no son negociables, ¿verdad? Y también esos influenciadores de comportamiento son realmente personas también. ¿Y quién es un influenciador de comportamiento innato? Bueno, los supervisores de producción y de calidad, los gerentes, alta dirección. Entonces, si volvemos al escenario donde tenemos una visita interna y entra el director de la planta o el director de la organización, sin gabacha, sin redecir y demás, él está influenciando el comportamiento de forma negativa.
va a hacer que nuestro trabajo de asegurar que el comportamiento sea positivo sea más complicado, porque desde gerencia no hay un buen comportamiento. Entonces, que hay que buscar que los influenciadores de comportamiento sean positivos. También hay que identificar si hay ya líderes innatos o influenciadores de comportamiento negativos y actuar sobre ellos, capacitarlos, corregirlos, apoyarlos, darles coaching de forma que en lugar de tener un impacto negativo, tengamos un impacto positivo. Las conductas influenciadoras de comportamiento humano más comunes incluyen la iluminación, puedo ser visto, ¿verdad? Entonces actúo porque pueden estarme viendo, hay cámaras y demás. El efecto rebaño, todo el mundo lo hace, entonces todo el mundo lo hace, yo lo hago. Acá lo que hay que cambiar es que todo el mundo no haga cosas malas, sino que todo el mundo haga cosas buenas, que todo el mundo se lave las manos, que todo el mundo tenga una comunicación asertiva, que todo el mundo sepa si es un producto no conforme, no se debe utilizar. La zanahoria del palo, soy premiado o castigado, ¿verdad? Esas son las medidas correctivas o acciones o sanciones. Sigo a mi líder, mi gerente lo hace. Esto es muy claro, ¿verdad? Siempre hay un liderazgo de la figura de gerente, supervisor de producción o de línea, ¿verdad? Entonces, esas personas también tienen que tener claro que ellos son un referente para los demás colaboradores. Y culpa y conciencia, sé que es lo correcto. Y eso es muy importante. Debemos, mediante todos estos mecanismos, herramientas, estrategias, definición de expectativas, crear en las personas esta conciencia de que yo me voy a lavar las manos no porque me estén viendo, sino porque yo sé que es mi responsabilidad, es mi compromiso y es lo correcto. Algunas preguntas generadoras en cuanto al componente de personas. ¿Hasta cuándo fue la última vez que tú o alguien de tu equipo plantearon una preocupación de inocuidad alimentaria? ¿Cómo contribuye usted a la inocuidad alimentaria en su organización? ¿Cuándo fue su última capacitación de inocuidad alimentaria y qué aprendió del mismo? ¿A qué nivel se encuentran las personas comprometidas y actúan de acuerdo con las expectativas de inocuidad alimentaria? ¿Cómo es su desempeño de inocuidad alimentaria medido? ¿Se realizan evaluaciones de las capacitaciones recibidas? Bueno, de igual forma, estas preguntas nos van a funcionar mucho para hacer esa autoevaluación de nuestra organización o hasta de nuestro trabajo y ver cómo podemos generar cambios positivos en cuanto a cultura de inocuidad alimentaria. La consistencia es otro de los aspectos relacionados dentro de la inocuidad alimentaria y habla de que las decisiones gerenciales y técnicas deben estar alineadas con prioridades de inocuidad alimentaria, como es definido por la visión de la compañía. Las tareas, responsabilidades y las autoridades deben estar bien definidas, comunicadas y entendidas. Consistencia y coherencia van de la mano, ¿verdad? Entonces, dentro de consistencia es que se mantenga, que se considere siempre la inocuidad alimentaria. Entonces, dentro de nuestra política está producir, o de nuestra misión y visión está producir alimentos con la mejor calidad, con las mejores materias primas. Entonces, esto implica a su vez, ¿verdad? Y por requisitos de normas GFCI, que exista una evaluación de proveedores, ¿verdad? Y que exista una evaluación y aprobación de proveedores. Entonces, tenemos esto como definición en los papeles, en los procedimientos, en las políticas y reglas. No es posible que nos encontramos un proveedor nuevo, tiene el producto más barato y compramos sin hacerle ni una incorporación ni una evaluación. Entonces, cuando hacemos la consulta, nos dicen que fue una decisión de gerencia. Entonces, aquí no hay coherencia o consistencia, porque por un lado decimos que tenemos un compromiso para cumplir con la inocuidad alimentaria, evaluar a todos los proveedores de forma periódica y demás, y estamos comprando al proveedor emergente sin ni siquiera hacer una evaluación para su incorporación. Entonces, con eso tiene que ver la parte de consistencia. Y consistencia habla de responsabilidad, medición de desempeño y documentación. Debe considerarse los cambios de tecnología del proceso, modificaciones de infraestructura y demás aspectos con base en el riesgo de inocuidad, ¿verdad? Cuando compramos nueva tecnología, cuando vamos a hacer un cambio en la infraestructura, debe hacerse un análisis de inocuidad o de riesgo de inocuidad para que luego esto no genere mayores problemas. Y los procedimientos no deben ser genéricos o interpretables, deben ser específicos. Por ejemplo, si tenemos un procedimiento que dice verificar que el producto sea producido adecuadamente, eso es muy escueto, general o genérico. Entonces, si yo soy una persona nueva y estoy en la línea y me dicen verificar que el producto sea producido adecuadamente, y yo lo veo bien, realmente no le estoy dando las herramientas a esta persona para que pueda tomar una decisión basada en riesgo o basada en inocuidad. ¿Qué debe tener yo? Bueno, entonces el empaque debe estar sellado, listo.
debe pesar tanto, listo. No debe haber presencia de polvo, material extraño y demás, listo. Entonces, esos procedimientos deben ser específicos para cada área. Siguiendo con consistencia, está la responsabilidad de los puestos definidos. Todos los puestos, los manuales de puestos, deben tener dentro de su descripción la responsabilidad o las expectativas en cuanto a inocuidad alimentaria. Este es un tema que se ha repetido desde la primera parte, pero porque es así de importante. Debe estar claro dentro del manual de puestos. Y nuevamente, no solo que esté en el documento digital o impreso donde está el manual de puestos, sino que la persona que cumple esa función lo sepa. Y recordar que la responsabilidad de la inocuidad es de todos. Entonces, producción tiene la responsabilidad de cumplir los estándares de calidad. No se puede delegar la responsabilidad de calidad. Realmente, si tenemos perfiles de puestos definidos para producción, mantenimiento, almacén y demás, calidad solo hace una verificación del cumplimiento, pero producción y mantenimiento y almacén deben hacer las cosas bien desde la primera vez. Ese es un principio muy básico, pero nos ayuda a entender este concepto, ¿verdad? Consistencia. Hacer las cosas bien desde la primera vez. Con respecto a medición del desempeño, tenemos que generar indicadores alineados a la estrategia de la organización. A partir de la estrategia gerencial, se desarrollan indicadores en cada área. Van a ser diferentes los indicadores de desempeño, de mantenimiento, de producción, de calidad, de sanidad, porque así son cada una de las áreas. Debe haber una retroalimentación del consumidor, también nos funciona como medición del desempeño, ver si tenemos quejas del consumidor, observaciones, comentarios. Esto es parte de la medición del desempeño. Encuestas, quejas del cliente o consumidor, resultados de inspecciones regulatorias, encuestas internas de cultura y inocuidad, mediciones, entrevistas, indicadores de incidentes, desarrollo de incentivos, no solo productivos. Y lo más importante cuando hacemos medición de desempeño, ¿verdad?, es que estos resultados deben utilizarse para la toma de decisiones. No podemos poner mucho recurso humano, tecnológico, financiero para hacer una medición de desempeño, hacer una encuesta, una medición, una encuesta interna de cultura y inocuidad, llevar un conteo de indicadores de incidentes y demás. Si al final de cuentas todo esto va a quedar registrado en Excel, en una base de datos, en una computadora en la esquina de la oficina, sino esta información tan valiosa debe ser utilizada por la gerencia para tomar decisiones. ¿Para qué? Para que se mantenga esa consistencia de la inocuidad alimentaria y de esta cultura a lo largo del tiempo. Documentación. El ejemplos de documentación relevante para respaldar la inocuidad alimentaria incluyen planificaciones, manuales de inocuidad alimentaria basados en diferentes sistemas, descripción de claras de tareas, responsabilidades y autoridades, procedimientos estándares operativos, perfiles de puestos, registros de actividades de capacitación y en general todo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Como tal, los sistemas manejan un sistema de documentación. Acá lo que dice GFCI es que el tema de cultura y inocuidad alimentaria también debe estar documentado. Por ejemplo, si hacemos una actividad para el 7 de junio, que es el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, lo ideal sería que grabemos videos, que tomemos listas de asistencia, de capacitaciones, de talleres y demás, y respaldemos toda esta información. Algunas preguntas con el tema de consistencia. ¿Tiene usted confianza de que todos los empleados conocen sus responsabilidades y son responsables de sus tareas de inocuidad alimentaria y están bien relacionadas? ¿Cómo influye lo que usted mide? Ejemplo, quejas de clientes, cumplimiento de procedimientos, productividad en su cultura de inocuidad alimentaria. ¿Se encuentran sus mediciones relacionadas con el volumen, eficiencia, en detrimento de las mediciones de inocuidad alimentaria? ¿Se encuentra su documentación diseñada para respaldar las decisiones y comportamientos de los empleados en relación a la inocuidad alimentaria? Y finalmente, ¿se encuentran todos sus empleados comprometidos con el diseño y la mejora de los protocolos e instrucciones relacionados con la inocuidad alimentaria? Bueno, estas igual se las dejo para que hagamos la retroalimentación. Adaptabilidad es la cuarta parte de esta cultura de inocuidad y lo que dice que son las maneras en las cuales la organización responde a los cambios dentro de un ambiente en el cual opera, impactará y será impactada por la cultura de inocuidad alimentaria. La adaptabilidad realmente es la capacidad que tiene una empresa para adaptarse al cambio. En cualquier empresa con una cultura fuerte de inocuidad alimentaria, su adaptabilidad se ve reflejada en su habilidad de anticipar, preparar y responder a los cambios o a las disrupciones para finalmente sobrevivir y prosperar. O sea, es qué tanto la organización está preparada para hacer frente a los cambios. Entonces,
Esto implica expectativas de la inequidad alimentaria y situación actual. Las expectativas de inequidad alimentaria son distintas para cada organización. Una vez definidas, van a ser la línea base. Agilidad involucra la habilidad de evaluar la oportunidad y o amenaza y ajustar la estrategia oportunamente. Acá vamos a hablar de un análisis FODA, un análisis de contexto, que igual forma lo solicitan algunas certificaciones, que lo que nos dicen es estar pendiente de nueva tecnología, de casos de fraude alimentario, de nuevos productos, de recalls y demás, para así poder estar muy al pendiente. Y el cambio, gestión de las crisis y resolución de problemas. ¿Cómo se gestiona el cambio? ¿Es planificado? ¿Hay un procedimiento de registro de los cambios? ¿Se realiza análisis de riesgo de dicho cambio? ¿Cuáles son los impactos? Se anticipa y se responde a situaciones críticas. Entonces, eso es uno bastante corto, pero de igual forma nos relaciona con algunos aspectos de certificaciones como FSD 22000 en la parte de la gestión del cambio. Y preguntas generadoras con respecto a adaptabilidad tenemos, ¿puede esa compañía articular las expectativas de inequidad alimentaria y cómo son estas aplicadas en cada decisión? O sea, ¿cómo tomamos la información para la toma de decisiones? ¿Posibilita su estrategia la respuesta de forma rápida y efectiva con una supervisión apropiada para asegurar que las decisiones correctas son alcanzadas? ¿Y cómo se anticipa, gestiona y responde al cambio? ¿Aprende del pasado y se prepara para el futuro? Finalmente, llegamos a la quinta área y sería concientización de los peligros y riesgos. Acá es muy importante reconocer que sus peligros y riesgos actuales y potenciales en todos los niveles y sus funciones representan un elemento clave para construir y sustentar la cultura inequidad alimentaria. Es información básica, científica y técnica, debe ser accesible y entendida por todos. Nuevamente, cuando hablamos de todos, hablamos desde clientes, proveedores, personal de seguridad, contratistas, visitantes y demás. Gerencia, alta gerencia debe tener un conocimiento alto en cuanto a los riesgos de su operación. Entonces, acá tenemos algunos aspectos que se consideran dentro de la concientización de peligros y riesgos. Educación e información fundamental de los peligros. Todo empleado debe tener un panorama básico de los peligros para reconocer la responsabilidad de la inequidad alimentaria, y esto debe estar incorporado dentro de los perfiles de puesto. Debe haber un análisis de peligros por áreas y por puestos. Acá es importante que no son los mismos peligros de inequidad que tiene una persona que trabaja en una operación de pelado a una persona que trabaja en mantenimiento y utiliza equipos. Hay una gran cantidad de materiales extraños que pueden incorporar al proceso. Compromiso del empleado. El compromiso de la gerencia es demostrado a través de la asignación de recursos financieros junto a una educación y capacitación formal. De aquí, de este compromiso de la gerencia, nuevamente se baja en cascada hacia todos y cada uno de los diferentes puestos, desde mandos medios, supervisores, encargados y personal operativo. Y finalmente, es muy importante tener métodos para verificar la concientización de los riesgos y peligros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Auditorías, observación de comportamiento, revisión de incidentes y acciones correctivas y recorridos en planta. Entonces, vamos a trabajar en que todas las personas conozcan sus riesgos, exista un compromiso y luego vamos a verificar qué tanto se ha generado esa concientización de los riesgos y peligros. De igual forma, preguntas generadoras. ¿Cómo usted educa al personal para entender por qué los controles de gestión de peligros y riesgos en su área es tan importante? ¿Y cuáles son las consecuencias si no los sigue? ¿Cómo usted revisa los incidentes y utiliza dicha información para dirigir las mejoras en su sistema de inocuidad? ¿Y puede usted identificar ejemplos donde el utilizar la inteligencia de la industria ha ayudado a identificar los peligros y riesgos potenciales en su negocio? Entonces, de igual forma, esas preguntas se las dejo para que interioricemos sobre nuestra organización. Y finalmente, como resumen, tenemos la cultura de inocuidad, tenemos el liderazgo de la organización, personas, que es el componente más grande, consistencia o coherencia, adaptabilidad al cambio y la concientización de los peligros y riesgos. Y como parte del resumen vamos a ver algunos aspectos claves para retomar. Entonces, tenemos que definir las expectativas de cada puesto y comunicarlas de forma clara. Tenemos que saber que esas expectativas nacen de los objetivos estratégicos de la organización. De los objetivos se desarrollan los indicadores de desempeño por área. Los indicadores deben ser medibles, alcanzables y estar basados en las expectativas de cada puesto. La comunicación es crucial. Pueden utilizarse diferentes canales de comunicación. Deben considerarse todos los actores de la cadena, hacia atrás y hacia adelante. La capacitación, tutoría o educación debe ser enfocada para cada grupo de la organización.
deben poder evaluarse las capacitaciones. Los recorridos de planta son una herramienta clave para evidenciar la cultura de inocuidad. Se educa con el ejemplo. Los procedimientos deben ser claros y entendibles para todas las personas. Todos y cada uno de los colaboradores deben capacitarse en inocuidad sin importar el área. Si la alta dirección no se capacita en inocuidad, pueden generarse grandes problemas, además de que la alta gerencia tiene gran influencia en el comportamiento. Todos los puestos deben tener claras responsabilidades de inocuidad, no es una tarea solo de calidad. Se debe prever los cambios para evitar efectos negativos en temas de inocuidad alimentaria. La documentación de los indicadores de desempeño deben usarse para la toma de decisiones. Cada puesto de la organización debe conocer los riesgos y peligros en relación a la inocuidad. Debe mantenerse actualizado el análisis FODA de la matriz de partes interesadas para entender el contexto y poder prever situaciones de riesgo. Los planes o programas de cultura organizacional deben ser multidisciplinarios, no es una tarea únicamente del gerente de calidad o del gestor de inocuidad. Se deben identificar influenciadores negativos y positivos de la cultura de inocuidad. Se puede utilizar incentivos o sanciones, siempre y cuando las reglas estén claras y estén alineadas a las expectativas de la organización. Los incentivos siempre deben estar relacionados con expectativas de comportamiento en materia de inocuidad. Y ya con eso finalizamos. Les dejo alguna caja de herramientas que le voy a compartir a GW para que se los comparta, que es la guía FCC 22000 sobre cultura de inocuidad, la de IFS, que IFS por actualmente está sancionado por GFCI, la guía de SQF, la guía de BRC, la guía como tal de GFCI y una guía que encontré también de Chile, que está bastante amplia en cuanto a cultura de inocuidad. Y solo como nota, como les comentaba, en abril primero se dio la publicación de FCC 22000 versión 6, donde se incorpora el requisito 258, que es seguridad alimentaria, cultura de inocuidad y cultura de calidad, para todas las categorías. Entonces, de igual forma, incorpora que se deben tener aspectos como comunicación, formación, opinión y compromiso de los empleados y medición del desempeño de las actividades definidas. Y que todo esto debe estar respaldado en un plan documentado de inocuidad y cultura de inocuidad, con metas, plazos, y debe estar incluido dentro de los procesos de gestión y mejora continua de la organización. Eso sería de mi parte, quedo para consultas y comentarios.